Egunon, La Pampa, Patria Vasca, en Argentina. Un siglo de nacionalismo vasco. Por Magdalena E. Miñaburu Vero, una amiga que hizo este Euskomateo a través de la Sabino Arana Fundación. Una propuesta interesante, sobre todo para todos esos simpáticos y alegres compañeros de humanidad que dicen, uy, el PNV, el partido vizcaíno. Incluso hay quien va más allá y dice el partido bilbaíno o el partido de Abando. Uy, qué gente más alegre y divertida, sobre todo cuando se les pone encima de la mesa o en forma de material fungible cosas como la propuesta de esta ilustre profesora, Magdalena Miñaburu, está aquí, licenciada en gestión económica, un montón de cosas, tiene una trayectoria dilatada y bueno, pues que incluso se dedicó a investigar, a hacer una investigación profunda respecto a la tradicional indumentaria vasca, se organizó bueno, pues una serie de encuentros museísticos allá en la Argentina, pues, entre muchas de sus actividades, pues dedicó tiempo a hacer esta investigación, porque hay que decir que si el Partido Nacionalista Vasco surge el 31 de julio del año 1895, ciertamente en Bilbao. Curiosamente, el 31 de julio también es el cumpleaños de Harry Potter, y del Partido Nacionalista Vasco y San Ignacio de Loyola. Pues ya en 1904 el Partido Nacionalista Vasco tenía ciertamente un comité nacionalista vasco, que es organización precursora de la presencia del PNV allí. En 1904 ya estaba presente como cierta estructura organizativa en la República Argentina. Luego ya dejamos de lado el hecho de que a lo largo del primer decenio del siglo XX se establecieron el Arababuru Batzar, el Naparaburu Batzar, es decir, que, por ejemplo, a estos navarreros alegres y divertidos, en decirles que el PNV es una formación navarra desde hace más de 100 años. Pero Navarra no es el asunto. O tal vez sí referido a la relatividad de las euskalecheas en América, que es un punto muy interesante porque cuando se produce la diáspora por las guerras carlistas y toda aquella situación caótica del siglo XIX, que en cierta medida se suele decir, no, es que se fueron a la diáspora los vascos se fueron a la diáspora porque no querían trabajar en la industria o porque eran de determinada manera. La beta agraria y ganadera ciertamente estaba empezando a no tener la extensión que había tenido en los siglos anteriores y había menos sitio, incluso el sitio espacial, menos lugar para tanto número, y luego se tuvieron que ir a América. Pero bueno, las migraciones fundamentalmente fueron por el tema de bienestar, de buscar un futuro próspero, un futuro bueno para la familia y los descendientes. Y en ese siglo XIX muchos fueron a Estados Unidos, a Argentina y a otros lugares de América, en una diáspora que se acentuó en cierta medida, como digo, por el hecho bélico y las represalias al entonces magma del posible hecho nacional vasco que estaba fructificando después de la horrenda confrontación contra los fueros tradicionales vascos que habían sido consustanciales en la realidad histórica de las Españas. Es decir, mediante el surgimiento del nacionalismo español, que surgió en las aulas para ser martillo del eje de los que no querían la España jacobina, de claro origen francés, en la Revolución Francesa, mediante la Constitución de Cádiz, la es muy francesa, es anti-española y antiforal.
Así pues, mediante esta propuesta, recomiendo vivamente, se nos hace presente esa forma de conciencia nacional en la Argentina, incluso teniendo presencia de feedback en actos en el País de los Vascos, en la tumba de Sabino Arana. Es por tanto un recorrido muy interesante. Citaré únicamente los epígrafes. En la Juventud Vasca de Buenos Aires de 1911, el Eusko Batzokia de Zazpiak Bat de Rosario de 1911, la Junta Municipal Gelista de Buenos Aires de 1919, la Acción Nacionalista Vasca de Argentina de 1923, las Euskalecheas, comisiones directivas, publicaciones, un recorrido muy interesante respecto también luego la dictadura, claro. Allí también se vivió en la distancia la guerra civil, en el gobierno vasco, bueno, la dictadura. Las consecuencias fueron tremendas porque volvió a haber una oleada de emigración, de diáspora, obligada por la propia circunstancia bélica y la victoria del fascismo en España, que derivó en cosas muy sugerentes, como que con el aval de un comité de inmigración vasco compuesto por prohombres de la comunidad, la República Argentina ponía su sello y daba entrada a los recomendados para la migración al territorio sudamericano. Es decir, la confianza en la palabra de Vasco, la confianza en la honestidad, la transparencia, la confiabilidad en la realidad del vasco allí es tan importante que fue el único caso de migraciones con este modelo simplificado, por así decirlo. Porque, como les dije a los amigos rifeños en 2014 en un congreso al que me invitaron en los Países Bajos, les dije, parafraseando a la situación en Argentina, que para ser buenos rifeños en los Países Bajos tenían que ser unos buenos ciudadanos de los Países Bajos como norma consustancial para ser válidos como ciudadanos de su patria natal, es decir, el RIF, en el norte de África. En Argentina es lo mismo, para ser buen vasco hay que ser buen argentino. Así pues, se reprodujo allí, en Argentina, las circunstancias de la Emakumebertza de Bacha, Organización para las Mujeres, dentro del Partido Nacionalista Vasco, la delegación del gobierno vasco en Argentina, tuvo su importancia, sobre todo entendiendo que después de la circunstancia vital, el periplo aquel que tuvo el Endacari Aguirre, que fue pillado en Bélgica en el periodo de Dunkerque en el año 1940, es decir, en la batalla por Francia por parte de los alemanes, y en vez de poder intentar arriesgarse respecto a cruzar el canal, pues fue en dirección contraria y estuvo un tiempo oculto en la capital del Reich, en Berlín, en 1940-41, hasta que pudo coger un barco hacia Estocolmo y vía Suecia llegó a Uruguay, si no recuerdo mal, y luego cruzó el río hasta Argentina y ahí en ese momento en Argentina es donde se dio la se dio la voz a que el Endacari había reaparecido y estaba en las Américas. Por tanto, es un lugar interesante por ese elemento. Y luego tendría más visitas del año 41-42. Por supuesto, la editorial Equil, cuando evidentemente en España, en el Estado español, es decir, y también en el territorio de los vascos, por supuesto, no se podía hacer publicaciones. Se hicieron publicaciones muy interesantes de documentos, ya sea de Miquel es el sobrino nieto, que ahora es consejero en Navarra por el PNV. No, don Manuel de Irujo Hoyo fue
bueno, pues uno de los partes, uno de los miembros en calidad literaria de esta aventura, es decir, sacaron una serie de libros a través de él, expresiones culturales, por supuesto el exilio. Aquí está muy interesante la fundación de la FEBA, la Federación de Entidades Vasco-Argentinas, y luego ampliada a la Confederación de Entidades Vascas de América, que, bueno, pues si no recuerdo mal, en Estados Unidos está la NAGO. Bueno, pues hubo también, por supuesto, el primer Congreso Mundial Vasco de 1956, que supuso para el gobierno vasco una especie de rendición de cuentas, al 20 años después de la conformación, el 7 de octubre de 1936. Por lo menos el Endacari Aguirre hizo una especie de descargo en ese momento, y todas las vicisitudes hasta el centenario del PNV en Argentina, 1911-2011. La presentación aquí, por supuesto, está firmada por el entonces presidente de la Fundación Sabino Arana, Juan Mari Atutxa Metiola. Es una propuesta que merece ser atendida. Todo aquel que le interese la estructura, la historia del Partido Nacionalista Vasco, como se puede ver, ya desde el inicio del siglo XX tiene presencia estructurada en Argentina. Hoy sigue siendo así, como extraterritorial del PNV. Hay otras en América, tuvo su papel importante en Venezuela, por ejemplo, pero eso son otras historias. Centrándonos en la de Argentina, bueno, también allí tuvieron muchas dificultades porque hubo su periplo vital de la Argentina. Claro, es lógico que los vascos fueran en la primera mitad del siglo XX y en la segunda mitad del siglo XIX a la Argentina, porque en esos momentos tenía el potencial económico y estadístico de convertirse en una potencia mundial, cosa que después se acabó diluyendo. Vamos, que en la primera mitad del siglo XX en América estaba disputándose de una manera más o menos deportiva, pero desde Argentina y desde Estados Unidos estaban a la par en el potencial de ser el país líder del hemisferio occidental para tema económico y de proyección geoestratégica. Pero como digo, aquello se quedó. Pero hay que recordarlo porque, como digo, fue uno de los faros, quiero decir, bueno, uno de los foros que concitó el elemento de diáspora, de presencia, porque se veía como que el sueño argentino, a semejanza del sueño americano, el sueño argentino era algo que atraía las posibilidades de mejora de vida de los ciudadanos vascos, y bueno, ahí se fue generando una comunidad que aún sigue existiendo, y por supuesto dentro de esa comunidad las inquietudes políticas de desarrollo de una nación en el otro lado, en la patria de sus padres, de sus abuelos. Ahora en aquellos momentos era la propia patria de la que salieron inmediatamente. Con lo cual esas inquietudes de cuando se dice es que el nacionalismo, el periférico, el que está debajo de la bota oprimido, el nacionalismo se cura viajando. Más bien al revés. Más bien al revés porque, por ejemplo, en Estados Unidos, en Nueva York, te puedes encontrar gente de carácter hebreo con mayor conciencia nacional que muchos de los que están actualmente en Israel. Es decir, la distancia a veces potencia, morriña, nostalgia, mediante esa vocación de hacer patria, como por ejemplo le pudo pasar a Castelao, que también estuvo en la Argentina y es uno de los padres de la patria gallega. Y sin más, con esta serie de reflexiones que conducen inequívocamente a recomendar que la gente se acerque al libro El Patria Vasca en Argentina, un siglo de nacionalismo vasco, léalo, es muy interesante para ampliar horizontes,
respecto a lo que ha supuesto el Partido Nacionalista Vasco en el mundo en el siglo XX. Y sin más, es que ricasco agur berobat, beti gelpean.